y la parte técnica en lo que es Rubí. Tengo la suerte de estar o de presentarme o de dar apoyo en varios países, así como en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y en Perú. Y el día de hoy estoy con ustedes acá haciendo esta formación. Los temas principales o lo que vamos a indagar un poquitito es en sacarle mayor provecho a las herramientas en sí, algunos tips de uso en cuanto a lo que se refiere corte de cerámica y corte de porcelanato, así que lo vamos a ir revisando paso a paso. Vamos también a dar algunos consejos de uso, del buen uso de la herramienta. Vamos a ver un par de videos y vamos a arrancar primero que nada con el tema del uso de los rodeles. Y ahora les voy a compartir una presentación para que podamos ver en realidad cuál es el uso principal de los rodeles, que a mi modo de verlo en realidad es el corazón de la cortadora manual para cerámica o porcelanato. ¿De acuerdo? Vamos a compartir. Espero que me estén escuchando todos bien. Cualquier duda, por favor, vamos a ir debatiendo, que esto sea una conversación amena para todos nosotros, y arranquemos primero que nada con esta presentación. Perfecto, ahí me parece que todos la vemos. Perfecto. Bueno, empezando, lo principal, antes de usar una cortadora manual, ya sea para cerámica o para porcelanato, debemos tener el conocimiento, que yo creo que todos ustedes lo tienen, de los materiales que existen en el mercado. Estamos hablando, por ejemplo, del típico azulejo que se usa o que se usaba anteriormente en lo que son las cocinas. Una cocina generalmente la revestíamos con este tipo de azulejo, la cual venían en diferentes medidas. Años atrás, en este caso, estos azulejos venían en diferentes medidas, así como de 30 por 30, 30 por 25 y etcétera. Hasta el día de hoy quedan algunos de estos materiales, digamos, en las líneas de las tiendas. Aún siguen siendo vigentes, pero debemos saber identificar estos diferentes tipos de materiales. A modo de ejemplo, tenemos en la primera imagen una cerámica o un revestimiento que se usa generalmente en lo que es baño y cocina, revestimiento de muro. En la segunda imagen tenemos un porcelanato clásico, que es el típico porcelanato pulido, una sola masa, que es uno de los más comunes que se pueden usar, digamos, en el rubro de la instalación. Y luego de eso, en la tercera imagen tenemos, además de eso, tenemos lo que es un porcelanato de piso, el cual para un tránsito bastante alto es adecuado, ¿de acuerdo? Una vez teniendo en mente y conociendo los materiales que ofrece el mercado, vamos a pasar primero que nada al uso del rodel. ¿Qué es el rodel? El rodel, como bien lo dije en el inicio, a mi forma de verlo es el corazón de la máquina. Podemos tener la mejor máquina del mundo, pero si no utilizamos bien esta herramienta, el rodel, que viene en diferentes medidas, en realidad no vamos a conseguir los resultados que queremos. ¿De acuerdo? El rodel es bastante importante al momento de separar o de cortar una cerámica o un porcelanato, ya que como viene en diferentes medidas debemos saber identificar muy bien en qué superficies y en qué material utilizarlo de forma correcta. Los rodeles existen en diferentes gamas. Tenemos rodeles silver, que son los rodeles que hemos usado toda la vida y que vamos a seguir usando. Hoy en día con las nuevas tecnologías aparecieron los rodeles, por ejemplo, Stream, que son para materiales, el de la imagen del centro, que son para materiales con extrema dureza, y el rodel Endure para otros materiales que ya sobrepasan la dureza que ya conocemos todos. La gama de rodeles, en este caso, ¿qué nos entrega? Lo que tenemos acá, por ejemplo, es un ejemplo bastante sencillo. Lo que tenemos en la imagen es un corte bastante limpio. Cuando cortamos cerámica o porcelanato, todos queremos llegar a un corte como este, un corte limpio, sin que se astille el borde, sin que se despunte la placa o la pieza, y que sea lo más aceptable posible, ya sea para las constructoras o un trabajo de usuario final. Si usamos un rodel de forma correcta, en la superficie correcta y en el material correcto, lo más natural es que tengamos un resultado como este, que es un corte limpio, sin astillar, sin despunte. ¿Qué pasa si usamos un rodel para toda la superficie sin tener en mente o sin tener el conocimiento
del uso del rodel, probablemente tengamos este resultado. Yo creo que hay muchos de los instaladores que están participando acá que se han encontrado con este tipo de resultados al momento de cortar o separar una cerámica o un porcelanato. Y este resultado se debe precisamente al uso del rodel, que es lo más importante. La gama de rodeles se divide en rodeles silver, que son los rodeles que hemos usado, que hemos fabricado toda la vida. Tenemos rodeles gold, y los nuevos rodeles que son Endure y Spring. De acuerdo a esta tipología de rodeles, debemos saber identificar bien cómo vamos a aplicar el uso del rodel. En esta tabla, que ustedes la pueden encontrar en los blisters de los rodeles, me refiero a qué blister, se los voy a volver a mostrar. Estos son los blisters de los rodeles, y por la parte posterior podemos encontrar una tipología del uso del rodel. Acá nos va diciendo esta imagen, o nos indica cómo debemos aprovechar al máximo el rodel en su máximo rendimiento, ¿de acuerdo? Y si eso fuese poco, tenemos esta otra tabla acá que también nos indica el rendimiento de los rodeles. Vamos a darle un vistazo a esto de forma rápida y precisa, sin caer en el tecnicismo, para que se entienda muy bien. Los rodeles que nosotros manejamos son en medidas de 6 milímetros, de 8, de 10 y de 18 milímetros. Fuera de los rodeles Endure y String que les acabo de mencionar, que esos rodeles fueron los últimos que fabricó Rubí. Estos rodeles en sí, ¿o qué nos entregan los rodeles? Un acabado cercano al de fábrica. Siempre buscamos la perfección al momento de cortar una cerámica o un porcelanato, por lo tanto los rodeles son clave para poder trabajar los diferentes materiales. En este caso, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, el rodel de 6 milímetros es óptimo en lo que es cerámicas de superficie lisa. Cerámica esmaltada con un esmalte brillante, un esmalte opaco, siendo lisa la superficie de la cerámica, el rodel de 6 milímetros es óptimo. Como ustedes pueden ver acá, como dice azulejo, que es lo mismo que una cerámica, el rodel de 6 es lo más óptimo para llegar a un corte cercano al de fábrica. En este caso, si vamos a trabajar, a modo de ejemplo, lo que es un grés porcelánico o un grés, idealmente debiéramos trabajar con un rodel de 10. El grés generalmente es una cerámica o es un porcelanato que tiende a tener una superficie más dura, un esmaltado más duro. Y para obtener un corte óptimo y poder tener un acabado cercano al de fábrica, el rodel de 10 milímetros es ideal para trabajar esas superficies. Cuando se trata de porcelanatos de superficie lisa o pulido o una sola masa, el rodel óptimo, el que nos va a entregar mejor acabado, es el rodel de 8 milímetros. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando nos encontramos con materiales, por ejemplo, imitación piedra, que tienen una superficie irregular, mucho relieve, ahí ya podemos indagar con el rodel de 18 milímetros, para que se entienda y lo vamos a ver de mejor forma ahora en la presentación. Rodeles silver, que vienen en medidas de 6, de 8, de 10, de 18 y de 22 milímetros. El de 14, como indica acá la presentación, lo usamos para un tipo de máquina diferente, una máquina más de hobby. Nuevo rodel Endure, que se fabricó aproximadamente hace 2 años. Tenemos un rodel de 8 milímetros que puede trabajar superficies extremadamente duras, con superficies difíciles de trabajar. Y el rodel Spring, como lo dice su nombre, es para superficies extremas. A diferencia de los otros rodeles ya que acabamos de ver, este rodel String, como lo dice su nombre, además de ser un rodel que puede abarcar o separar superficies bastante difíciles de manipular o de separar, este rodel nos permite trabajar en superficies diferentes, como superficies lisas, rugosas y estructuradas. Eso es una pincelada, digamos, de lo que hoy en día tenemos para poder trabajar los diferentes materiales. Estamos hablando siempre de lo que es cerámica y de porcelanato y de forma manual. ¿De acuerdo? Vamos a seguir revisando. Acá está. Ok. Ahora, lo básico para poder usar una cortadora manual
y vamos a dar algunos tips que son bastante importantes para poder trabajar bien nuestras cortadoras, iniciando, que les voy a mostrar un video ahora, a ver si se ve bien, iniciando, primero que nada, lo que estamos revisando acá es la mantención de la cortadora. ¿A qué me refiero con eso? Hay que utilizar un aceite para las guías, para que éstas estén siempre lubricadas y podamos trabajarla de forma cómoda y precisa. Luego de eso, una vez que ya lubricamos nuestra máquina, les voy a dar un tips bien importante en cuanto a lo que es el uso, y es una sugerencia para que ustedes trabajen los diferentes materiales. Fíjense en el video, y lo que les voy a mostrar acá es algo bastante importante y relevante al momento de usar las cortadoras. Fíjense ustedes que en el inicio del corte, yo hago una incisión o hago una marca hacia atrás, hago una pequeña incisión. ¿Cuál es la finalidad de ese ejercicio? Al hacer una incisión en la superficie, ya sea del porcelanato, de la cerámica. Discúlpame, te interrumpo. Es que creo que ya no nos estás compartiendo, entonces... Dale, vamos a repetir entonces. Vamos a repetir eso. A ver si... Pantalla, ya no sé. Listo. Dame. Vamos a revisar enseguida. Aguántenme un minutito. Ya. Vamos a revisar enseguida eso. Bueno, ahí ustedes me comentan si se ve el video. Vamos a... Tu pantalla, exacto, si se ve la pantalla de reproducción. Creo que audio no tenemos, pero bueno. No, la idea es sin audio para yo poder ir relatándole finalmente para que lo podamos ver. A ver, vamos a revisar enseguida. Ahora voy de nuevo, a ver si lo... ¿Ahora sí? Adelante, sí. Ahora sí, de acuerdo. Como les comentaba, primero, el primer tips para poder usar de forma correcta nuestras herramientas. Lo que les voy a mostrar acá, primero que nada, es la mantención de la cortadora. Antes que ustedes procedan a usar el equipo que estamos usando es una Speedmagnet 62. Lo que les voy a mostrar ahora, en este momento, es la mantención para poder usar de forma correcta la máquina y no nos entregue anomalías al momento de cortar o separar las piezas. ¿De acuerdo? Lo que yo voy a hacer acá es tomar un paño, digamos, sacar el polvo de las guías y usar lo que es un aceite para lubricar las guías. Una vez que ya tengo estas guías bien lubricadas, procedo a cortar. Fíjense en este paso. Yo voy a hacer una incisión hacia atrás, una pequeña incisión hacia atrás. Una vez que marco, con eso consigo liberar tensiones en la placa, y al avanzar y repetir el corte, con eso me da la seguridad que cuando saque este tipo de zócalo, piezas bastante delgadas y difíciles de trabajar, me ayude a que el corte sea exitoso. Nuevamente, como lo ven acá, por ejemplo, vamos a repetirlo un poquito acá. Si ustedes se fijan, el ejercicio es bastante básico. Hacemos una pequeña incisión hacia atrás. A modo de sugerencia es esto, hacemos una pequeña incisión hacia atrás y podemos separar de forma correcta los cortes en los diferentes materiales. Como ustedes pueden ver acá en el video, acá estamos aplicando una técnica diferente de corte. Muchas veces cuando la longitud del corte supera el metro y llegando a 1,20 m, debemos muchas veces fracturar
en el inicio de la placa y terminar el corte en la parte del soporte, en la parte de atrás. Como lo ven acá en la imagen, ahí yo estoy rayando, remarco el inicio y el fin, doy una fractura y finalizo el corte en la parte de atrás. Lo que hay que evitar muchas veces cuando uno separa cerámicas o porcelanato, lo que hay que evitar es tratar de hacer o de separar la pieza o de quebrar la pieza en la parte del centro de las guías. ¿Por qué motivo es importante ver este punto? Porque muchas veces cuando trabajamos cerámicas o porcelanato y hacemos los cortes alejado de la escuadra, del punto de inicio de la máquina, generalmente la máquina pierde fuerza y el corte no es óptimo, se nos va el corte. Por lo tanto, se recomienda siempre, para poder cortar de forma correcta, ya sea en cualquier modelo de cortadora, hacer el corte lo más cercano a lo que es el soporte de guía, que es donde está la escuadra. De lo contrario, si el material es muy complejo para separar, debemos hacer o debemos aplicar este tipo de técnica al momento de cortar la cerámica o el porcelanato. Vamos a repetirlo para que lo puedan ver bien. Fíjense ustedes acá, que lo que estamos haciendo acá es aplicar una técnica de doble fractura. Marcamos en el inicio, fracturamos cerca de la escuadra y finalizamos el corte atrás. Esto lo podemos hacer cuando los materiales son un poquito complejos de separar. Son más delicados, digamos, en lo que es su separación o el corte no se da 100% recto. Eso es un tipo de técnica que podemos aplicar para los diferentes materiales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasar un poquitito. Antes de usar la máquina, lubricamos muy bien. Una vez que ya tenemos lista la lubricación de la cortadora, para dar el inicio a los cortes y liberar tensión, lo que vamos a hacer es una pequeña guía hacia atrás, antes de rayar la pieza completa. Hacemos una guía hacia atrás, rayamos en su totalidad, y procedemos a separar. Eso nos da la garantía de que el corte va a tener 100% éxito en su separación. ¿De acuerdo? Volvemos a repetir el ejercicio. Vamos a tomar otro tipo de porcelanato. El mismo ejercicio como sugerencia, marcamos hacia atrás, seguimos sobre la misma guía y separamos. Y cuando tenemos materiales que son un poquito más complejos, podemos aplicar esta técnica de separación. De la misma forma, hacemos una guía, remarcamos los extremos, fracturamos en el inicio y terminamos el corte en la parte de atrás. Estos son algunos tips para que nosotros los podamos aplicar cada vez que tengamos que cortar cerámicas o porcelanatos. ¿Alguna consulta? Por favor. Hasta ahí va todo bien. Si se entendió este tip, que para mí es bastante importante, vamos a continuar. Vamos a ver algunos ejemplos en formatos de 1,20 m, los cuales aplicamos estos tips que acabamos de mencionar. A modo de ejemplo, a ver si me ayudan ustedes y me dicen si esto se ve. ¿Lo pueden ver? En este momento no, todavía no. Estamos... Ahora sí me parece. Ahora sí, así es. De acuerdo. Acá tenemos, por ejemplo, una placa de 1,20 m, tipo imitación madera, por ejemplo, que son los más comunes que hoy en día en el mercado están dando vuelta. Y fíjense el inicio del corte. Yo voy a hacer un corte haciendo una primera incisión hacia atrás para poder quitarle un poco de tensión a la placa y así asegurarme que el corte sea 100% recto. Lo vamos a revisar, fíjense ustedes bien. Marcamos hacia atrás en una placa de 1,20. Ahí estamos usando un rodel para superficie rugosa, que es el rodel de 10 milímetros. Y eso nos optimiza el corte y nos permite o nos entrega un corte bastante limpio y además sin que se despunte, que eso es lo que buscamos realmente cuando trabajamos cerámicas o porcelanato. Buscamos siempre cortes limpios. Entonces, idealmente les sugiero que cada vez que trabajen este tipo de material, ustedes apliquen esta técnica y les aseguro que no van a tener merma o pérdida de material.
vamos a revisar otro video en donde vamos a aplicar técnicas similares para poder tener cortes con éxito. Vamos a compartirlo ahora acá. Ahora sí. Ahí está. Como ustedes pueden ver, acá yo estoy sacando un zócalo que es bastante delgado. Vamos a colocarlo del inicio. Un zócalo que es bastante delgado. Y fíjense que acá estoy usando una segunda técnica de corte o de separación cuando hay que sacar delgadez en un zócalo o en un corte mucho más delgado. Fíjense que rayo hacia atrás la incisión, marco, hago una fractura en el inicio y termino el corte en la parte de atrás. Esto ayuda mucho cuando hay que sacar piezas delgadas. Y el resultado es este. Una pieza sin despunte, sin que se astille el borde y cortes bastante óptimos para poder trabajar. ¿De acuerdo? Además de poder sacar este tipo de técnicas en lo que son los cortes, también podemos hablar de cortes de fantasía. Son cortes que a lo mejor no se usan regularmente, pero se los voy a compartir para que ustedes puedan ver o nos salgamos de lo tradicional. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar muchas veces en cortadoras manuales, cortes siempre rectos. Y si tenemos que hacer un corte con curva, un corte tipo L, un corte tipo zigzag, generalmente usamos una moladora o un esmeril. Yo les quiero compartir, por ejemplo, esta imagen. Les voy a compartir esta imagen para que puedan ver que ya nos salimos de lo tradicional. Y acá podemos ver, por ejemplo, un corte tipo escuadra. El modelo de la cortadora es una cortadora Star. Estamos trabajando una cerámica que tiene un espesor de 8 milímetros aproximadamente. Y vean este ejercicio. Estamos marcando, por ejemplo, un corte tipo L, cuando nos encontramos muchas veces, a lo mejor en un patio o en un living, qué sé yo, dentro de una casa, algún pilar, algún ángulo, el cual nos dificulta el instalar la cerámica o el porcelanato. Y fíjense en esta técnica. Lo que hice yo fue marcar el corte tipo L y le estoy dando una pequeña presión en cada extremo del término del corte para que podamos sacar un corte como este. Ustedes dirán a lo mejor, bueno, eso yo lo hago más rápido con una moladora. Pero ¿qué pasa si donde estamos trabajando el dueño de casa no quiere que emanemos polvo? No quiere que le ensuciemos su televisor, el sillón, qué sé yo, el living. Entonces, si vamos a hacer un corte para evitarnos a lo mejor la gestión de usar una moladora, o no estamos con una moladora, tenemos este tipo de ejercicio, este tipo de trabajo, que no nos complica mucho, es un poquito de paciencia, aplicar un poquito de técnica, para poder sacar los diferentes cortes y obtenemos el corte tipo L. Pero como ustedes se fijan en el video, es un corte bastante práctico, en el cual lo único que tenemos que hacer es tener un poquitito de paciencia y darle un poquito de presión en cada esquina para poder sacar un corte tipo L. Estos son algunos tips que podemos practicar en caso que estemos en un lugar muy cerrado, en caso que no contemos con una moladora y estemos trabajando en un lugar solamente con nuestros roedores y nuestras cortadoras. Tenemos un tip como este para poder hacer cortes diferentes. Se dan cuenta que es bastante práctico, es rápido el corte. Ya una vez aprendiendo la técnica, llegamos a esta finalidad. Bastante fáciles, dependiendo el tipo de material. Esto lo podemos replicar en cerámicas y en porcelanatos. Obviamente hay materiales que no reaccionan de la misma forma, pero casi la mayoría podemos sacar este corte. Otro tipo de corte que podemos ver, además del que ya pudieron apreciar, cortes tipo zigzag, por ejemplo, se los voy a compartir ahora. Acá está. Ahí se alcanza a ver, ¿lo pueden ver todos? Ahí tenemos cortes diferentes, por ejemplo, acá tenemos un corte circular. La pieza que está abajo de la placa de cerámica me ayuda a que la placa se deslice con facilidad.
y la misma técnica estamos usando que el corte tipo L. Para sacar un corte con curva, fracturamos un punto de la placa, luego el otro punto de forma muy suave. Cada vez que estamos quebrando una placa, la placa emite un sonido, el cual nos indica que ya se fracturó esa zona y podemos continuar con los otros extremos para poder ir sacando este tipo de cortes. Obviamente estos cortes sabemos que no los usamos siempre, es muy difícil que nos encontremos con cortes como estos, pero miren la facilidad que nos pueden entregar nuestras cortadoras para llegar a este tipo de corte. Acá vamos a mostrar un corte tipo zigzag, el cual muchas veces tenemos un encuentro de muro, que tenemos que saltarlo un poquitito para poder hacer la reforma o el recubrimiento completo con las placas, y acá tienen otra forma bien práctica de cómo usar o cómo trabajar los diferentes cortes. Se dan cuenta que es un corte zigzag, y la misma técnica aplicando, vamos debilitando la placa, fracturamos en una esquina, luego en la otra esquina, y así vamos dándole forma a los diferentes cortes. Vamos a revisar otra técnica de corte para que la puedan apreciar. Vamos a revisar acá. Acá estamos. Ok. Acá vamos a poder ver otro tipo de corte. Además de trabajar en cerámica, estos cortes que son bastante dinámicos y diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Acá estamos trabajando porcelanatos, los cuales se aplican diferentes técnicas de corte. Por ejemplo, rayamos con un rodel de 10 milímetros, un porcelanato de 13 milímetros que se ve en la imagen, con bastante rugosidad, y ahí estamos aplicando la técnica del uso del rodel y además la facilidad que nos entrega la máquina para poder separar de forma correcta estos porcelanatos. Estamos usando los accesorios, el modelo de la cortadora, recuerden que es la Speed Magnet, y tiene una facilidad de corte, ya que la cortadora en sí, por sus características, tiene un separador, que es el quebrador, que es el móvil, que tiene una potencia de 800 kilos y puede trabajar cerámica hasta con espesores de 15 milímetros, de centímetro y medio. Y es bastante práctico en cuanto a lo que es el uso. Todos los cortes que acabamos de ver, como por ejemplo el corte tipo L, el corte NES, el corte zigzag, los podemos hacer de la misma forma en porcelanato. Y es bastante práctico en cuanto a lo que es el uso. Acá me voy a detener un poquitito para poder mencionarles el tipo de material que estamos trabajando acá. Si ustedes se fijan en la placa que se encuentra en la imagen, es una placa que tiene bastante, aparte de tener rugosidad, es bastante estructurada. Su relieve es muy irregular, es muy marcada la superficie. Bueno, acá por lo menos en Chile, este tipo de placa nosotros la llamamos como, la nombramos como fachaleta. Es una cerámica, pero tiene el nombre de fachaleta porque generalmente se instala en muro. Tiene un espesor aproximado de 12 milímetros. En algunos foros, por ejemplo, cuando hemos mostrado este tipo de corte, muchas veces los usuarios debatimos el corte de este tipo de cerámica. ¿Qué nos dicen los usuarios muchas veces? Cuando nos ven cortando este tipo de cerámica, nos indican que apliquemos técnicas como, por ejemplo, enrayar en la cara del esmalte y damos vuelta a la placa y rayamos en la cara de la arcilla. Es válida esa técnica, un poquito más demorosa, o finalmente este tipo de material lo terminamos trabajando con una moladora. Idealmente nosotros para este tipo de fachaleta o para este tipo de cerámica estructurada, tenemos un rodel precisamente para poder separar de forma correcta este tipo de cerámica, que es el rodel de 18 milímetros. Con el rodel de 18 milímetros podemos trabajar de forma correcta esta placa. A pesar que tiene mucho relieve irregular, con el rodel de 18 no vamos a tener un problema de desgaste de rodel. Eso es lo que discuten muchas veces los usuarios en los foros. Cuando mostramos este video, los usuarios debaten y dicen, oh, mira, estás desgastando el rodel, estás destrozando el rodel. No es así. El rodel se fabricó precisamente para esta superficie y para este material. Por lo tanto, el rodel trabaja de forma continua y normal. Un rodel
debiera tener una duración entre 300 y 400 metros lineales. Este rodel tiene la misma función, tiene las mismas cualidades. ¿Cuál es la diferencia? Que la rulina, la parte redonda con la que raya, es un poquito más grande, de 18 milímetros, y es apta para este tipo de superficie. E incluso, este material lo podemos rayar más de una vez, obteniendo este resultado como pueden ver acá en el video. Fíjense lo complejo que es avanzar con el rodel, porque el relieve es tan marcado que nos permite un avance lento. Una vez que marcamos con el rodel de 18 milímetros esta superficie estructurada, miren la maravilla en corte que nos entrega. Un corte bastante limpio y sin despunte. Ahí tenemos una cerámica con un espesor de 12 milímetros y bastante estructurada. Entonces, como tips o como sugerencia, ¿qué les puedo compartir a ustedes? Que no necesariamente debemos tener una moladora o usar técnicas diferentes para poder separar este tipo de material. Basta solamente con que se graben ustedes que el rodel de 18 milímetros es para este tipo de superficie. ¿De acuerdo? Vamos a seguir revisando otros tips y otras imágenes para que podamos compartir y debatir cuál es el uso de estas herramientas. A ver, tenemos, ya pasamos aquella. Cortes, ya perfecto. Y acá tenemos corte manual. Perfecto. De acuerdo, ¿se ve la presentación? ¿La podemos ver? Aún no la vemos. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, luego de revisar, ahora la pueden ver, ¿correcto? Sí, te confirmo. Ya, perfecto. Bueno, ahora para que conozcamos un poquito más de nuestras herramientas, nuestras cortadoras se dividen en diferentes gamas. Tenemos, por ejemplo, cortadoras bastante básicas, como la cortadora Practic 61, la cual nosotros la recomendamos generalmente para el uso de corte de cerámica. A pesar de que es una cortadora que tiene guías sólidas, macizas y rectificadas, es una cortadora que hasta el día de hoy nosotros la vamos a seguir recomendando para lo que es solamente cerámica con un espesor hasta de 12 milímetros. Es una de las cortadoras más básicas y algo bien importante. El nombre de la cortadora es Practic. Y si ustedes se dan cuenta, cada modelo de cortadora tiene asociado un número. Esta es la Practic 61. El número corresponde a la longitud de corte de cada equipo. Por ende, si esta máquina se llama Practic 61, eso quiere decir que tiene una longitud de corte en placa de 60 por 60. Tenemos gamas ya semiprofesionales, como los modelos Star, la cual esta ya sí involucra el corte de porcelanatos. Como lo ven acá, se llama Star Platinum 63, como ya se los mencioné, el número asociado a cada modelo de máquina corresponde a la longitud de corte. Estas máquinas de fábrica traen un rodel incluido de 6 milímetros, que es para superficies lisas, siendo cerámica. El modelo Star es una de las máquinas más vendidas en el mundo, es una de las que tiene mayor rotación en tienda, y generalmente los usuarios, incluso cuando nosotros hacemos visitas en constructoras, visitamos obras grandes, me he encontrado con la sorpresa de que los usuarios usan esta cortadora, este tipo de cortadora, para trabajar de forma continua lo que es el porcelanato. Nosotros de igual forma le mencionamos a los usuarios que muchas veces este equipo no es el más óptimo para trabajar porcelanatos, porque hoy en día los porcelanatos pueden llegar a un espesor hasta de 2 centímetros. Y esta máquina, en cuanto a lo que es fuerza o su separador, no tiene una fuerza involucrada en el separador. Esta máquina es apta para cortar cerámica, cualquier tipo de cerámica, y ocasionalmente para corte de porcelanatos. No es la máquina más óptima para trabajar un porcelanato, pero sí un par de metros lineales podemos trabajar y separar
Si la máquina aguanta, efectivamente va a aguantar, pero no es la máquina más óptima para trabajar lo que es el porcelanato. Tenemos el modelo FAS 85, longitud de corte 85 centímetros, una cortadora, la cual, de la misma forma como trabaja el modelo Star Platinum, no es apta para todo tipo de cortes, lo que es porcelanato. Ocasionalmente se puede usar en corte de porcelanato, pero fue fabricada para cerámica, para separar cerámica. Ahora, la longitud o el tamaño de la máquina me permite trabajar placas de 60 por 60 de forma diagonal, en corte diagonal. Es por eso que tenemos estos diferentes formatos, ya que en una máquina, por ejemplo, de 60 centímetros, no podríamos hacer un corte diagonal en una placa de 60, nos faltarían un par de centímetros, casi 15 centímetros. Por lo tanto, de acuerdo a la longitud de corte, si tenemos una máquina de 85, esta sí nos permite ya trabajar una placa en corte diagonal de 60 por 60 sin tener problema. Después de eso ya nos saltamos a máquinas un poquito más profesionales. Estas son máquinas pro. Acá tenemos, por ejemplo, la Speed Magnet, la que vieron ustedes en los videos, que la encontramos en formatos de 62 y 92 centímetros de longitud en cuanto a lo que es corte, pero acá ya tenemos una máquina más profesional. Si ustedes se fijan, su separador es un separador magnético, el cual al momento de rayar me permite trabajar de forma más rápida o sacar los corte de forma más rápida y continua. Su nombre lo dice, Speed Magnet, rapidez y magnetismo en el fondo para tener un rayado mucho más rápido. Viene con un rodel de 8 de fábrica y es uno de nuestros caballitos de batalla, digamos. Esta en obra se usa mucho esta máquina y la cualidad principal es que esta máquina puede cortar hasta 1,5 centímetros, 15 milímetros de espesor. Y es una máquina bastante pro. Después de eso tenemos el modelo Heat Magnet. Esta es similar a la Speed Magnet, tiene las mismas características, un separador de 800 kilos, es capaz de cortar un espesor hasta de 1,5 centímetros, ya sea cerámica o porcelanato, con la diferencia que este modelo de cortadora lo encontramos desde 1 metro hasta 1,20 metros. Viene con un bolso de transporte, es una máquina polifuncional y en realidad las atribuciones que nos entrega en lo que es obra es bastante rápido y satisfactorio. Una de nuestras mejores máquinas cuando hablamos de grandes formatos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de grandes formatos nos referimos a placas de 60 por 60 hacia arriba, sin contemplar los nuevos formatos que hoy en día existen en el mercado, que pueden llegar a 3,20 metros por 1,60, que son los famosos grandes formatos o slim. Ya tenemos acá el monstruo de las cortadoras, como por ejemplo la cortadora TX, una cortadora que es capaz de cortar hasta 2 centímetros de espesor, viene en una maleta rígida, trae una escuadra giratoria y es una máquina que nos entrega 1,200 kilos de fuerza para separar hasta 2 centímetros de espesor. Es una máquina, esto ya es el monstruo de las máquinas, una de las máquinas más robustas que nosotros tenemos en la gama de cortadoras y me parece que ya está disponible en lo que es Colombia. También hoy en día existe el modelo TZ, mismas características de la máquina anterior, de la TX, pero ya esta es una máquina que puede llegar a una longitud de corte de 1,5 metros, de 1,5 metros. Tiene un separador bastante robusto, con la diferencia de la máquina anterior que esta nos da mayor longitud de corte, que este es el modelo TZ. De igual forma como el modelo TX, el que hablamos anteriormente, esta máquina es capaz de cortar hasta 2 centímetros de espesor, siendo una de nuestras máquinas más robustas entre la TX y la TZ, las máquinas más robustas que tenemos en la gama de Rubí. Hablemos un poquito de lo que es el mezclador. Algunos de los tips del mezclador. Hoy en día nosotros tenemos un mezclador que es el mezclador Rubimix 7, que es un mezclador bastante básico, y tenemos este mezclador que es el Rubimix 9. Yo creo que esta es una de las herramientas que ustedes identifican con más rapidez. Ya sabemos lo que hace esta máquina. En el fondo, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda en tener rapidez para poder mezclar bien los adhesivos. Segundo, todo lo que es la grumosidad la elimina de forma más rápida y homogénea, entregándonos una mezcla bastante óptima. Ahora, ¿qué les sugiero yo cada vez que usamos esta herramienta? Vamos a ver un video para que lo podamos ver.
yo les sugiero que cada vez que ustedes usen esta herramienta, aparte de poder mezclar los morteros, los adhesivos, algo de piedrecilla, algo de concreto, de hormigón preparado, les voy a mostrar cómo lo vamos a optimizar el uso de esto para poder tener una máquina la cual tenga durabilidad y la podamos cuidar en cuanto a lo que es todo su mecanismo. Les voy a mostrar enseguida. Fíjense acá en este ejercicio, esto es un hormigón preparado, ya está el agua dosificada en el balde, es un elemento bastante viscoso y robusto en realidad, va a costar mover un poquitito, pero nuestro mezclador viene listo para hacer esa función. Idealmente cuando mezclamos los adhesivos es tratar de girar, levantar y introducir lo que es la hélice para que no generemos tanta burbuja. En este caso, como estamos mezclando un hormigón preparado, no nos da tanta complejidad al poder mezclarlo, pero yo les sugiero, si ustedes se fijan, tenemos un baldecito con agua al lado. La idea de cada vez que se use este mezclador, una vez que ya dejamos de hacer la mezcla, lo lavemos de inmediatamente, para que esto se mantenga en óptimas condiciones. Eso es alguno de los tips que nosotros vemos casi en la mayoría de las obras o en el uso de este tipo de herramientas. Ahí sí. ¿De acuerdo? La hélice que trae este tipo de mezclador es una hélice de 120 milímetros. ¿Qué significa eso? Que nos permite mezclar un saco de adhesivo entre 20 y 25 kilos. Por X motivo, si quisiéramos mezclar a lo mejor hasta 50 kilos de una, la varilla de este mezclador no nos va a dar abasto. Hay la posibilidad de que el mezclador empiece a sufrir algún daño en sus engranajes por la fuerza excesiva que va a hacer. Para poder solucionar eso, y para los maestros que muchas veces pueden mezclar incluso hasta 3 sacos, pero lo indicado, o la fuerza de este mezclador nos da hasta 50 kilos, para poder llegar a esos 50 kilos de mezcla, lo que podemos hacer es cambiar la varilla. La varilla que trae este mezclador es de 120 milímetros, para poder hacer un arrastre entre 20 y 25 kilos. Pero si queremos mezclar o llegar a mezclar hasta 50 kilos, que generalmente son 2 sacos, debemos cambiar la varilla por una más grande. Una varilla de 140 milímetros. ¿En qué nos ayuda una varilla de 140 milímetros? A poder hacer un arrastre de adhesivo hasta de 50 kilos. No depende la cantidad de kilos de la fuerza del motor, no depende de eso. Depende solamente del tamaño de la hélice, del aspa, el arrastre de lo que es el adhesivo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces en obra me he encontrado que vamos a visitar a los usuarios finales y están con 2 sacos, pasan, no sé, 2 o 3 meses y empiezan a tener problemas con el mezclador. Tú les preguntas en este caso, bueno, ¿qué pasó? Muéstreme cómo lo usó, dígame cuál es el problema, y ellos te dicen, no, estaba mezclando 3 sacos, y no sé qué le pasó al mezclador, dejó de funcionar. Sencillamente, o las causas reiterativas de la anomalía de estos mezcladores, porque se usa de forma inadecuada. Se mezclan muchas veces 2 sacos a la vez, sabiendo que la varilla tiene un arrastre entre 20 y 25 kilos. Entonces yo les sugiero muchas veces que cuando tengan este tipo de herramientas, se haga la mezcla de a un saco, o sencillamente cambiamos las varillas para poder aumentar la cantidad de mezcla que queremos. A modo de resumen, como estuvimos hablando de lo que son los diferentes materiales que hay en el mercado, estos son los grandes formatos. Miren el tamaño de la persona. Esta es una empresa argentina que se llama SPL, son fabricantes de estos grandes formatos, en espesores desde los 3 milímetros hasta los 12 milímetros. La longitud de estas piezas, o los tamaños, varían entre 1,60 y 3,20 metros. El mínimo en gran formato es de 1,60 por 60 o por 80, y puede llegar a 3,20 por 1,60 en lo que es las dimensiones de estos gran formatos. Son placas que muchas veces se usan a través de fachada ventilada. En muchos lugares se usan como revestimiento de muebles de cocina, o sencillamente ustedes también lo pueden ver en recepciones de hoteles, en piscinas, etcétera, en su formato máximo.
Como ustedes pueden ver, vienen en diferentes tamaños, en diferentes espesores. Acá tenemos un ejemplo en espesores de 3 milímetros a 4, llegando a 12 milímetros de espesor. Los más usados generalmente en Latinoamérica, estamos hablando de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, son espesores de 6 milímetros o las de 12. Ambos pueden ir en muro o en piso, lo mismo pasa con las de 12 milímetros. Pero imagínense, si ya a nosotros nos impresionaba anteriormente trabajar el gran formato que era de 1,20 m, hoy en día miren lo que tenemos acá en el mercado, placas de 3,20 m. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo cortamos eso? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, hoy en día Rubí tiene una cantidad de herramientas para poder darle solución a estos grandes proyectos. Por ejemplo, la manipulación de estos grandes formatos. Los grandes formatos en los cuales llegan en espesores de 3 milímetros a 6 son bastante flexibles. No los podemos alzar o manipularlos de forma manual. Debemos tener un transportador para eso. Contamos con transportador, con carro. Este transportador que ustedes ven acá puede soportar una carga hasta de 140 kilos, que es lo que puede pesar una placa que tiene un espesor de 12 milímetros en dimensiones de 1,60 por 3,20 metros. La manipulación de estos grandes formatos es necesaria para la parte del corte. En algún momento cuando se encuentren con estos grandes formatos, ustedes se van a encontrar con el transporte de estas placas de esta forma, de forma vertical o a través de un cajón les van a hacer llegar estas placas. Pero de una u otra forma hay que saber manipularlas. Por ejemplo, si no tenemos una superficie lo bastante lisa y plana, obviamente vamos a regir eso a través de un nivel. Necesitamos una planitud exacta para poder hacer los cortes de estas placas, o si no va a ser un rotundo fracaso tratar de separar o cortar estas placas. Por lo tanto, es lo más necesario y lo que pasa reiteradamente en obra es que muchas veces cuando están cortando estos grandes formatos, los instaladores no contemplan este tipo de mesas y se fabrican unas mesas con los mismos materiales que hay en la construcción y muchas veces el corte no es el que esperamos. Hay un desvío de corte, las placas se fisuran, y eso es solamente por no tener una mesa nivelada. Es muy importante el uso de mesa en estos grandes formatos. Si la mesa está desnivelada, cuando ustedes hagan el corte, lo más probable es que el corte se vaya o la placa se parta en varios pedazos. Por lo tanto, es muy importante tener una mesa bastante nivelada para estas placas de gran formato, que es lo principal, más que incluso que el transporte. Porque ya en obra hemos experimentado, en las obras que yo he visitado en los diferentes países, muchas veces la falla del corte no es tan solamente el tema del uso de la herramienta de corte, sino que simplemente por no tener una mesa nivelada en lo que es estos grandes formatos. Herramientas de corte para los grandes formatos, me imagino que esto ustedes ya la han visto en algún momento, que es el Slim Cutter, que es una cortadora, la cual contempla 4 reglas de 1,10 m, las cuales se acoplan para darnos hasta 3,20 metros o 3,60 metros y poder hacer el corte. Cuenta con un carro que trae un rodel string de 22 milímetros, que eso lo vimos al inicio, y trae una pinza alicatadora, la cual nos permite separar placas con espesores desde los 3 milímetros hasta los 10 milímetros. Pero como bien les dije, hay placas que tienen espesores, de estas placas de grandes formatos, espesores hasta de 12 milímetros. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una placa con un espesor de 12 milímetros? En este caso, usamos el mismo sistema de rayado, pero en vez de cortar o de separar la placa con esta pinza alicatadora que se ve acá en el centro, debemos trabajarla con este tipo de separador, que es un separador más robusto, un separador break. Este separador breaker nos permite separar placas hasta con espesores de 15 milímetros. Entonces, si vamos a trabajar placas delgadas de 3 a 10 milímetros en grandes formatos, este sistema basta y sobra, porque viene todo incluido para trabajar esas placas. Si la placa supera el espesor de 10 milímetros llegando a 12, sencillamente o adicionalmente tenemos que incluir este tipo de separador que es mucho más robusto, que es una prensa con mucho más fuerza. Cuando necesitamos, por ejemplo, trabajar piedra natural, estamos hablando de piedra pizarra, mármol, granito, o estas mismas placas de gran formato, tenemos estos equipos. Este es un equipo eléctrico, el cual puede funcionar tanto como en seco, así como con agua. Su uso es bastante simple, asimílenlo,
o es igual o es similar a lo que es el serrucho eléctrico carpintero, el cual, si giramos el cabezal, nos puede dar un inglete bastante cercano a lo que esperamos de fábrica, y dependiendo del tipo de disco que usemos, y obviamente trabajando los diferentes materiales, lo vamos a adaptar para tener un corte óptimo. Generalmente con este tipo de máquina se trabaja más lo que es un inglete, un biselado, todo lo que es corte eléctrico, y siempre se sugiere trabajarlo en húmedo. Lo principal es trabajar siempre este tipo de maquinaria en húmedo por la duración del disco y por la perfección del corte. Esto es lo que es la TC125, que ya también la tenemos disponible en lo que es Colombia a través de los diferentes distribuidores. Generalmente cuando yo hablo de inglete o un biselado, me refiero a estas imágenes. Acá en la segunda imagen, abajo de la moladora o arriba de la moladora, tenemos dos ejemplos de inglete que generalmente se usan con una radial o amoladora. Lo podemos hacer hoy en día con la facilidad de uso que nos ofrece la TC125. Esta máquina que ya les mencioné es compatible con discos de 115 y de 125. Y recuerden, dependiendo del tipo de material, es el disco que se va a usar. Hay discos para superficies como el granito, para el mármol, hay discos para cerámica, para superficies estructuradas, etc. Lo ideal de esta máquina es saber enfocar bien el uso del disco. La máquina puede ser espectacular en cuanto a lo que es corte y rendimiento, pero también tiene mucho que ver la terminación o el éxito del corte con el uso del disco. Recuerden que para cerámica y porcelanato, incluso granito y mármol, debiéramos usar discos de banda continua. Para otros materiales un poquito más rústicos podemos usar algunos discos ya turbo, segmentados, etcétera, que nos pueden ayudar en la separación de estos materiales. Cuando hablamos de grandes formatos, ¿qué pasa cuando hablamos de grandes formatos? Estamos hablando de placas, las tipo imitación madera, que son de 1,20 m, o estos grandes formatos que pueden llegar a 3,20 m. Es necesario trabajar todas estas piezas con niveladores. ¿Por qué? Porque hay un defecto muchas veces que se llama cóncavo convexo, que es un tipo de curvatura que tienen estas placas. Para poder minimizar esa curvatura que presentan las placas, que va dentro de la norma de fabricación, que en el fondo no es un defecto, es un detalle de lo que es la fabricación, que se puede minimizar muchas veces usando este tipo de niveladores. Que además de ser niveladores, las bridas, que es la parte negra plástica, actúan como separadores porque vienen en diferentes espesores, desde el 1,5 hasta los 3 milímetros hacia arriba, para poder usarlas en estas placas de gran formato, que es bastante óptimo en cuanto a lo que es su uso. Hoy en día también existen lo que son las llanas dentadas, como por ejemplo esta, que es la IW. ¿Cuál es la particularidad de estas llanas? Nosotros generalmente, los usuarios finales, conocemos las llanas dependiendo el tamaño del formato que vamos a instalar. Llanas de 10, de una dentada de 10, de 12 hacia arriba, hay de 14, etc. Hoy en día podemos suplir a lo mejor la diferencia de las dentadas en las llanas con una llana como esta. Esta llana es una llana IW, la cual tiene una dentada más profunda y otra más corta. ¿En qué nos ayuda esto? Al momento de hacer el surco, el allanado con este tipo de herramientas, nos permite sacar el aire más rápido de las placas, porque esto hace un efecto tipo ola. Al momento de asentar la placa, cuando le damos el movimiento a asentar la placa o le damos los típicos golpes para poder ir sacando el aire, esta llana o el surco que deja esta llana nos permite sacar el aire de forma más rápida. Y eso obviamente nos ayuda a que el trabajo quede de forma óptima. Estas llanas debieran estar ya en el mercado de Colombia, en algún momento se vendían solamente en Europa, y hoy en día ya llegaron para que las trabajemos acá en lo que es América Latina. Es una llana bastante óptima, simple, y ya tenía una muy buena rotación en cuanto a lo que es el uso. Y me parece que ya con eso nos quedan los accesorios. Estamos bien en el tiempo, me imagino. ¿Cuánto nos queda? Ya nos quedan un par de minutos. Nos vamos a dar 5 minutos para revisar esto. Vimos lo que son los niveladores, las llanas, algunos accesorios para poder, en este caso, sacar
lo que es el astillado del borde del corte, cuando usamos un disco inadecuado o usamos un roel que no corresponde a la superficie, tenemos estos tacos para pulir o desbastar o para poder rescatar esos cortes irregulares, aplanadores, los cuales nos sirven para poder sacar el aire de las placas de gran formato. Contamos también con los que son los fraguadores en este caso, que son algunos de los clásicos, el que tiene la toma de madera, y ya después de eso nos colocamos un poquito más sofisticados para no ejercer una fuerza errónea en lo que son las muñecas, en la utilización de este tipo de herramientas. Tenemos estas con toma, las cuales tienen una base que se puede recambiar. Podemos hacer el cambio de esta base para poder trabajar mucho mejor lo que son las superficies o las juntas para poder aplicar lo que es el fragua. Esponjas que son reforzadas para el tema de la limpieza, que es indispensable cuando instalamos. También tenemos las herramientas de perforación, las cuales, por ejemplo, acá tenemos las brocas de color rojo que trabajan a través de una moldadora en medidas de los 6 milímetros hasta 75 milímetros, y también tenemos las brocas que trabajan en húmedo, que son las de color plata, las cuales las encontramos en medidas de 6 milímetros hasta 120, que es la descarga del baño. Diferencia entre una y otra, el resultado es similar en cuanto a lo que es perforación y acabado, con la diferencia que las que trabajan en seco nos pueden dar entre 30 y 40 perforaciones, y las que trabajan en húmedo nos pueden dar entre 5 y 10 perforaciones, dependiendo de la dureza del material. Las de color rojo perforan granito, mármol, piedra pizarra, adoquines, baldosas, cerámicas y porcelanato, con un resultado bastante óptimo. A diferencia de las que trabajan en húmedo, que son las de color plata, estas pueden trabajar lo que es cerámica, piedra pizarra, granito, mármol, y esto se incluye vidrio. Hay bastantes videos usando este tipo de broca, de hecho en el canal, donde en el chat les coloqué la dirección del canal, en donde pueden ver la demostración de este tipo de broca. Y en cuanto a lo que es rendimiento, obviamente sabemos que es menor el rendimiento porque es un diamantado electrodepositado. Tiene menor duración, pero la calidad del corte es buenísima. Y con eso ya finalizamos. ¿Alguna duda o consulta en referencia a lo que acabamos de ver? Podemos compartirlo ahí a través del chat, pero me parece ya que con eso estamos dentro del tiempo. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, especialistas, por este espacio que destinaron para su capacitación. En este momento les estoy dejando el link de asistencia para que ustedes, por favor, llenen. Recuerden que no es obligatorio llenarlo, solo quienes deseen pues, generar su asistencia. Muchas gracias nuevamente, Walter, por este espacio, por el tiempo. Y bueno, espero todo haya sido una capacitación provechosa, y espero todos ustedes recuerden que nosotros esta capacitación la tenemos